Un joven se propuso salir a pasear y explorar una reserva natural y decidió hacerlo sin celular. En realidad decidió hacerlo sin Waze, sin Google Maps, sin ningún tipo de GPS y encima sin celular. Lo que quería era poder encontrar en esta experiencia la entrada, la salida, poder hacerlo solo de una vez por todas. Un atrevimiento, yo no sé ustedes, pero yo sin un buen navegador, si salgo con el auto, me pierdo. La cuestión es que este joven caminó por esta reserva natural y empezó a perderse un poco, ¿no? por este lugar desconocido. Y en realidad llegó un determinado momento que no sabía si tenía que ir hacia la derecha o si tenía que ir a la izquierda, no sabía ni dónde estaba, ya habían pasado las horas. Empezó la hora esa en que el sol está ahí entre las copas de los árboles y sabemos que viene el atardecer, la puesta del sol, y empezó a tener un poquito de miedo. Dijo, seguramente voy a quedarme aquí toda la noche, no estoy seguro de poder encontrar la salida. Y le corrió cierto escalofrío por la espalda y pensó, no que le iba a pasar algo malo, pero que esa iba a ser sin duda una noche inolvidable para él. Y así fue. Pasó toda la noche en la reserva natural hasta el amanecer. Se despertó con los rayos del sol nuevamente y con la esperanza que trae la luz de poder encontrar el camino de regreso a casa. Pero dio vueltas y dio vueltas varias horas. No es un cuento que ya conté del bosque, es otro, aviso, es otro. Porque es en una reserva natural. Y pues me acuerdo que hace poco conté uno de esos, y empezó a dar vueltas y la verdad es que no encontraba, decía, no es por acá, no es por allá, hasta que vio una especie de tienda media estartalada donde se encontraba un anciano. Se acercó a ese lugar sin demasiada esperanza de poder tener una señal por dónde tenía que seguir caminando. Habló con este anciano, le contó lo que le estaba pasando y el anciano dijo, mira joven, lo que me estás contando, el camino de salida, para mí es súper fácil. Yo te puedo guiar perfectamente, yo te puedo decir por dónde tenés que tomar, hacia dónde tenés que ir. Entonces lo miró con cierto desprecio y le dijo, no es posible que vos, un anciano, que pertenecés ya al pasado o una generación anterior, me puedas decir a mí, en realidad, porque él se propuso hacer todo esto sin guía, ¿sí? Decirme a mí la salida. Mejor sigo mi camino. Y siguió el camino. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que encontró la salida? No. Y lo primero que pensó fue, después de unas cuantas horas, tal vez tendría que haber escuchado al anciano. Cuento este relato que encontré en un libro porque nosotros muchas veces somos el joven. Somos ese joven que creemos que no sabemos todo. ¿Sí? Ese joven, cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, que creemos que podemos solos con todo y que no sabemos todo. Pero yo tengo una noticia, y la noticia es que en la Parashá, en el texto de la Torah de esta semana, Parashat Trumá, hay un navegador excelente. Pensamos muchas veces que no se puede encontrar una guía en la Torah, pero sí. En la Parashá de esta semana es el comienzo de una serie de secciones de la Torá donde Dios le va a ordenar a Moshe cómo tenía que ser el santuario, el Mishkan en el desierto, que será el modelo del futuro templo de Jerusalén y algunas partes modelo de nuestras sinagogas hoy en día.
Hay más de 400 oraciones en varias parashiot explicando cada detalle. Ahora vienen las secciones que explican cada uno de los detalles de la construcción del santuario. Pero yo me quiero hoy detener en 3 elementos del santuario. El primer elemento es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era esa especie de armario que llevaba las Lujot Abrit, las tablas de la ley con los 10 mandamientos. El Arca de la Alianza representa y simboliza la Torá. La Torá es la sabiduría. El segundo elemento, el Shulchan. Existía en el santuario, una vez que se construyó, existió la mesa. La mesa donde se ponían los panes. Todos los Shabbatot se traían panes a esas mesas, ¿sí? Y la mesa eran panes que eran consumidos por los Kohanim, por los sacerdotes y todos los que prestaban servicios en el templo. Y el pan en la mesa, o mejor dicho, esa mesa que puede contener el pan, es la riqueza y la abundancia. El tercero de los elementos es el Mizbeach, es el altar. El altar era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde cada uno de los del pueblo de Israel llevaban algún tipo de ofrenda para expiar sus errores. Era el momento en que uno tomaba conciencia de la corrección, el tikún, la corrección personal que tenía que hacer, ¿sí? Y también todos como pueblo. El altar representa eso, el trabajo espiritual que todos tenemos que hacer. Entonces, esos 3 elementos, el Arca de la Alianza que llevaba la Torá, la mesa con los panes y el altar. Ahora bien, ¿por qué digo que hay aquí un navegador que nos indica hacia dónde seguir? Porque el Arca de la Alianza, después aparece cómo tenían que ser las medidas. Las medidas del Arca de la Alianza tenían que ser de 2 codos y medio. Codos porque, explico, o les recuerdo, que antes no se tomaban las medidas con metro y centímetro, ¿no? Que se hacían de acuerdo a las partes del cuerpo o a elementos de la naturaleza. Entonces, en este caso, 2 codos y medio sería desde el codo hasta el dedo, ¿cómo se llama este? ¿Mayor? Hasta el dedo, el más largo, sí, el mayor, ¿sí? Desde el codo hasta aquí, ¿sí? Eso es 1 codo, 2 codos y medio. Ese es el largo. Y el ancho era de 1 codo y medio. Y el alto, estoy hablando del arón, del armario donde se guardaba la Torá, 1 codo y medio. Lo que les estoy trayendo acá, que las medidas, que uno dice, bueno, ¿en qué me cambia? Las medidas, que aparece 2 y medio, 1 y medio, 1 y medio. Acá todo es partido a la mitad, el Arca de la Alianza que lleva la Torá. El segundo de los elementos, la mesa, el Shulchan, ¿sí? Era 2 codos completo, 1 codo completo. El tercero de los elementos, el Mizbeach, el altar, era 5 codos completos de largo y de profundidad y de altura, una especie de cuadrado, ¿sí? El Mizbeach, el altar, 5 codos completos. Lo que estoy diciendo acá y que dicen los intérpretes de la Torá, que no es casualidad. No es casualidad que uno solo de los elementos, y justo el que contenía la Torá, tenía las medidas partidas. 2 y medio, 1 y medio, 1 y medio. Porque en relación a la Torá, a la sabiduría, a la Jochma, siempre nos va a faltar. No tenemos que pensar que no sabemos todo. Tenemos que sentir la carencia y entender, como se dice en Ibrit, que lo que nosotros sabemos es tipá bayam, una gota en un mar enorme. En cambio, la mesa con los panes que representa la abundancia es completo porque lo material en algún momento tiene que satisfacernos, nos tiene que completar. No puede ser que no lleguemos nunca a estar contentos y completos
con lo que tenemos. Y lo mismo en relación al altar. El altar que representa la espiritualidad, es decir, la corrección de nuestras acciones, tratar de ser equilibrados, también tiene que ser completo, porque no podemos pretender ser un poquito buenos o un poquito compasivos. No existe ser un poquito o un acá, es completo. La Torá es algo que podemos ir estudiando, aprendiendo y entendiendo que siempre va a haber alguien que va a saber más que yo y tengo que aspirar a saber más. Por eso digo que acá hay un navegador, porque podemos navegar en la Torá. Recuerden que las palabras son como las ropas, es lo aparente, pero está la profundidad dentro de las palabras de la Torá. Me preguntan muy seguido, ¿todo está en la Torá? Yo creo que sí, tenemos que navegar por la Torá y encontrar nuestro camino en nuestra vida. Shabbat Shalom. Nos vamos a poner de pie para el Aleinu. Voy a invitar a Ale Mular con toda su familia.